Bueno, pues muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Somos poquitos, así es que podríamos hacer como buenos ejercicios. Siempre me gusta hacer como alguna dinámica. Yo les voy a platicar primero un poco sobre qué es la violencia, qué entendemos sobre la violencia, cuáles han sido tres enfoques particularmente sobre el abordaje de este fenómeno. Y esto cómo es que se reproduce en el lenguaje, ¿no? Cómo es que individualmente hemos adaptado cierto tipo de estructuras para comunicarnos, para relacionarnos, y que eso al final tiene un impacto, y lo vamos a definir al final, si es en la violencia o si es que es a partir de la violencia que tenemos un impacto en nuestro lenguaje, ¿no? Bueno, entonces, antes de pasar a esta, cuando pensamos en violencia, generalmente pensamos que estamos haciendo un símil actos de guerra, ¿no? Si a una de nosotras nos preguntara ¿qué es violencia? Bueno, o qué conducta podemos pensar que es violencia, generalmente pensamos en algo malo. Lo cierto es que la violencia se puede manifestar de manera cotidiana. Y en el caso de la violencia de género, esta manifestación es tan naturalizada que es difícil percibirla. E incluso nosotros podemos llegar a reproducir cierto tipo de conductas que pueden ser dañinas para la otra persona en razón del género y ser inconscientes en la realización de esta conducta. Y esto sucede en todos los tipos de categorías o situaciones o condiciones sociales. No es exclusiva de la violencia de género. ¿Y por qué ha sido así? Bueno, existen tres enfoques del estudio de la violencia que se han dedicado un poco más al tema de género, y el primer enfoque es el feminismo, ¿no? Los estudios feministas, críticos, y desde ahí pues hay diferentes perspectivas. Puede ser desde un feminismo radical, un feminismo igualitario, puede ser un feminismo ecológico, etc. Desde la teoría feminista se establece que el patriarcado es esta categoría la que ejerce una supresión en las mujeres y la que genera esta violencia. Y entiéndase el patriarcado por esta construcción desde una única visión hegemónica a partir de una clase social con cierto tipo de características del varón particularmente, ¿no? Pero no de todos los varones, sino de esa clase que yo les decía, un ser universal, blanco, que tiene la posibilidad de estudiar, con recursos económicos, propietario, etc. Y desde la visión igualitaria del feminismo, que fue uno de los primeros movimientos por la lucha de la igualdad de los derechos de las mujeres, se dice, en tanto no se garantice la igualdad en el acceso y la garantía a ciertos derechos, como en el caso de los varones, no existirá una igualdad sustantiva ni se eliminará la violencia, ¿no? ¿Esto qué significaba? Y si ustedes se recuerdan los momentos históricos, el movimiento igualitario feminista empezó por la lucha de derechos civiles y políticos, para que las mujeres pudieran ser reconocidas en los instrumentos normativos y que pudieran tener el derecho a poder votar y ser también parte de la representación popular. Bueno, luego viene un enfoque, una visión del feminismo marxista, y ahí es cuando se establece que es el capitalismo el que ayuda a que exista una desigualdad económica, y en tanto no haya una igualdad en recursos, en condiciones económicas para poder ejercer ciertos derechos, las mujeres seguirán siendo un grupo sometido. Y ahí es cuando se visualiza, por ejemplo, la doble jornada o la triple jornada que las mujeres realizaban en las tareas del hogar, pero que no era reconocida ni tampoco era monetarizada. Y finalmente viene desde un enfoque crítico, radical del feminismo, que el radicalismo en el feminismo no es que sea el extremo, ¿no? O una forma extrema de combatir la violencia de género, sino que busca desde el fondo, desde
la fuente de la violencia, erradicar esta desigualdad. A eso se refiere el feminismo radical. Y este feminismo dice que es el patriarcado, esta categoría la que el fondo de esta desigualdad y de la violencia y discriminación en contra de las mujeres, particularmente toma en consideración la violencia y el sometimiento sexual. Luego hay un segundo enfoque, y este enfoque es el de la cultura de la violencia. Este enfoque fue desarrollado por Wolfram y Ferracuti en 1969, y lo que dice Ferracuti es: en tanto nosotros tengamos una sociedad violenta, institucionalmente violenta, vamos a tener una comunidad también violenta. Es decir, si nuestra forma de resolver los problemas es de manera punitiva, y pensemos por ejemplo en un caso muy cercano, si nosotros educamos a los niños condicionándolos, si no haces esto te voy a pegar, entonces esa persona más adelante va a resultar una persona que llegue a condicionar o que considere que la única forma de obtener lo que uno desea es mediante el uso de la violencia. Y eso es lo que nos dice Ferracuti, el uso de la violencia. Y es lo que nos dice Ferracuti. Entonces, si nosotros tenemos instituciones y normativas que son punitivas, nuestra dinámica social va también a responder de una forma violenta, es decir, es el único. Y finalmente hay un nuevo enfoque que es la teoría del intercambio. Esta teoría del intercambio fue considerada por Jens en 1983, y lo que nos dice Jens es que en tanto la violencia no tenga efectos sancionatorios, si se dan cuenta, puede resultar contrario a lo que nos decía Ferracuti, y sea más redituable seguir realizando esas conductas, digamos redituables porque no se está sancionando, se seguirá reproduciendo la violencia. Tanto como si yo le pego a mi compañera y al final no tengo ningún tipo de sanción, entonces me doy cuenta de que mi conducta no va a tener ninguna represalia y puedo seguir realizándola con las demás personas. Eso es lo que nos dice Jens, ¿no? Tanto no exista una sanción ejemplar frente a un tipo de violencia, entonces las personas seguiremos realizando este tipo de conductas, ¿no? Y esto podemos verlo, por ejemplo, en diferentes áreas. Cuando nosotros vamos a un determinado lugar y no nos dejan o nos tratan de forma diferente porque consideran que no tenemos la capacidad económica o no nos vemos con el perfil físico que se considera tienen las personas que pueden acceder a ciertos servicios, puede haber un trato déspota. Pueden decirte o verte simplemente de manera que pueda una persona hacerla sentir mal o inferior. Y entonces esa persona seguirá reproduciendo ese tipo de patrón porque no hay una sanción, ¿no? Sigue siendo redituable para la persona realizar este tipo de conductas. Bueno, las tres teorías tienen enfoques y aproximaciones diferentes. Te llevo a esto. Desde el enfoque feminista, de los estudios feministas y el de Ferracuti, hay una visión macro del ejercicio de la violencia. En cambio, en el de Jens es una visión micro e individual. ¿Y a qué nos referimos con este sistema macro, exo, micro e individual? La violencia no solamente se ejerce en uno de estos de estas esferas, y era lo que yo les decía al principio. A veces la violencia la asociamos solamente con un impacto generalizado que tiene consecuencias devastadoras amplias, pero la violencia puede realizarse, ejercerse y vivirse en diferentes etapas de nuestras relaciones sociales. Si nosotros pensamos la violencia de género como dentro de este enfoque macro, estamos hablando de una idea cultural, de los símbolos. Y por eso cuando decimos la violencia de género es un fenómeno cultural, sistemático, estructural, nos estamos refiriendo no a las instituciones, sino a la concepción, a las ideas, a cómo es que la persona y
la comunidad han pensado estas relaciones y cómo tiene que conducirse una persona en relación de la asignación sexo-género. No sé si hasta aquí voy. ¿Qué? ¿Sí? ¿Más o menos? Es decir, es una cuestión de conceptos, no es material. Y en tanto que no es material, no es, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación. Y entonces, si yo tiro la Secretaría de Gobernación, pues se acaba el problema de violencia de género. No es eso, porque hay más bien una concepción ideológica de un grupo social en particular. Y cambiar un comportamiento cultural, así que ahora les digan, ya no van a celebrar el Día de Muertos, porque eso, alabar a la muerte y sonreírle, pues resulta totalmente contradictorio a la pérdida y este duelo que viven las personas. Para una persona que ha vivido y ha crecido con este tipo de tradiciones, va a resultar contrastante y no necesariamente va a modificarlo de un día para otro, o lo va a problematizar, etc. Entonces, cambiar el imaginario social es lo más difícil de poder modificar para eliminar la violencia de género. Luego viene un sistema EXO, y este sistema se refiere particularmente a las instituciones y justamente a los instrumentos normativos que rigen nuestras relaciones. Y esto es importante porque yo les decía al principio, bueno, las instituciones, y en derecho es muy visible, el derecho romano, que es en el cual se fundan todas nuestras normativas y nuestras dinámicas, se basa desde una perspectiva, es decir, consideró solamente las necesidades de un grupo en particular y dejó al lado a otro. Las mujeres, las niñas y los esclavos no eran considerados como ciudadanos en una ciudad romana ni en el derecho romano, que además se adaptó en el Código Civil de México y muchos estados. Entonces, esa visión de las mujeres, de las niñas, de las personas con discapacidad y las personas esclavas, que eran personas no propietarias o que no estaban bajo un paterfamilias, nunca fue considerada. Y si ustedes recuerdan, en muchos, y seguramente en muchas comunidades todavía, quien da a la mujer para que pueda casarse es el padre. Y la idea es que el padre va a dar a su hija para que otra persona pueda cuidarla y pueda hacerse cargo de ella. Bueno, entonces a eso nos referimos con un sistema EXO. Todas las instituciones que reproducen estos sistemas patriarcales. Si ustedes piensan también en la parte normativa, en la Revolución Francesa, en 1789, se creó la Declaración de los Derechos Civiles del Hombre y del Ciudadano. Esto no fue coincidencia. Realmente este instrumento fue creado para reconocer los derechos del hombre y del ciudadano. Y Marie de Gouges, que después se cambió a otro nombre, Olympe de Gouges, hizo una contrapropuesta y le llamó la Declaración de los Derechos Civiles de las Mujeres y de las Ciudadanas, justamente señalando que en este instrumento, después de la Revolución y la Declaración del Derecho a la Libertad, la Fraternidad y la Igualdad, en realidad no se estaba considerando a la mitad de la población. Y esto se ha seguido reproduciendo en nuestra legislación. Por ejemplo, la legislación que todavía en más de 20 estados no reconoce el matrimonio igualitario. Eso también es una forma de excluir a las personas que no cumplen con este patrón de una persona cisgénero heterosexual. Bueno. Luego yo les decía, el micro se refiere a estas instituciones pero familiares de las comunidades, y yo no sé si ustedes en su casa, en la mía particularmente sí, existía esta dinámica en la que mis tíos no recogían nunca la mesa, mi abuelito hasta el día de hoy no sabe cocinar absolutamente nada, y las mujeres eran las que tenían las tareas de cocinar, lavar y tener en orden la casa. Estos privilegios que no son tan conscientes cuando uno los realiza en estas dinámicas, porque se prepondera el valor de una persona
o se le privilegia dado que era la persona que sostenía económicamente, también siguen ejerciendo una reproducción de estos sistemas heteronormativos. Y finalmente viene un modelo individual en donde asimilamos personalmente estos simbolismos, estereotipos, pensamientos, perspectivas de lo que debe ser y lo que no debe ser una persona en razón de esa asignación sexogenética. Y aquí viene justamente la parte subconsciente, y hemos tenido casos en donde no necesariamente se quiere ejercer un daño en la persona, pero al haber sido construidos y enseñados bajo ese sistema, pues tenemos a veces este tipo de conductas que impactan. Por ejemplo, tuvimos en la oficina un caso en donde una profesora le decía a una de sus alumnas: oye, hija, deberías de cubrirte un poquito más, porque si no, corres el riesgo de que te toquen en el transporte público o de que te puedan hacer algo más. Ese comentario, entendiendo sí el contexto de violencia que vive el país, de parte de la profesora no estaba malintencionado. Pero al final lo que está pasando es que hay una restricción de la autodeterminación de la persona en cómo se va a vestir. Y más bien tendríamos que pensar el modelo de forma diferente. ¿Cómo vamos a hacer para que las personas puedan vestirse como gusten sin estar en riesgo de que puedan ser tocadas o acosadas o hostigadas? Y esto lo digo en general, ¿no? Si un hombre, por ejemplo, de esta sala viniera vestido con una falda o con un vestido, desde su casa hasta la universidad, como no es algo estereotípicamente adecuado ni aceptado en el individual, en el pensamiento individual y colectivo, probablemente desde su casa hasta llegar a la universidad pudo haber vivido algún tipo de silbido o algún comentario: oye, qué guapa te ves cuando salimos, acoso, etc. Porque no es aceptado. Ahora, estos simbolismos y estos estereotipos van a variar dependiendo de la región y el momento histórico. Seguramente ustedes conocen ya la cultura K-pop, ¿no? En Japón, y los hombres allá, no solamente en estos grupos de K-pop, tienden a maquillarse y se pintan el cabello, se pintan las uñas, pueden utilizar como faldas, y es visto de la forma más natural en ese contexto regional, cultural y en este momento histórico. Pero aquí yo creo que muy pocos varones decidirían venir solamente por comodidad con una falda, porque serían probablemente incluso ustedes mismos los que estarían pensando: bueno, pero es que voy a sufrir burlas, no me voy a sentir cómodo con esto, etc. Bueno, un ejemplo, ¿no? Ahora en las primarias se dijo que iba a ser indistinto el uniforme para los niños falda y para las niñas pantalón. Subieron fotografías de chicos de secundaria con falda, no porque desde la conciencia, no, más bien desde ridiculizar un poco el feminismo, pero ha sido sí, probablemente no, sí lo pudieron hacer, lo pudieron haber hecho como una afrenta de por qué los hombres no podemos usar falda. Porque tengo amigos que me han dicho: es muy cómodo, y la verdad es que las faldas y los vestidos son súper cómodos y son muy rápidos de usar. Y probablemente hay personas que sí lo utilizan como una mofa justamente en las realidades sociales en las que están viviendo y contextuales. No es lo mismo una persona que vive en la Ciudad de México a una persona de una comunidad oaxaqueña. En la Oficina de la Abogacía General tenemos un programa que se llama de Personas Orientadoras. Y en este programa entró un chico que es de una comunidad oaxaqueña. Orientadoras. Entró un chico de una comunidad oaxaqueña que viene a la universidad en un intercambio para estar aquí 6 meses. Y lo que nos decía él es que en esa comunidad todavía está esta idea de que los hombres sí tienen que salir a estudiar y tienen que proveer económicamente y sustentar a las familias que van a formar en un futuro en esa comunidad. Y que las mujeres no tienen permiso para salir a estudiar. Si una mujer desea salir a estudiar en esa comunidad, tiene que pedir permiso y probablemente
le retiren el derecho a que pueda tener o ser parte de la herencia de esa familia. Bueno, estos simbolismos al final se encuentran y se adaptan en el lenguaje. El lenguaje es muy importante porque describe cómo es que entendemos y cómo es que simbolizamos y representamos nuestro entorno. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué es lo primero? Y piénsenlo ustedes, y ahorita lo platicamos. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando yo les digo? Varios músicos compusieron esta canción. Piensen. Luego, unos diputados representaron esta iniciativa de ley. 4 cirujanos operaron a mi amigo. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando yo les hago les digo estas oraciones? A mí puros hombres. Hombres. ¿A alguien se le vino a la mente mujeres y hombres, 50 y 50? Yo ni siquiera pensé en el género. Ajá, ¿qué pensaste? Pues músicos pueden ser hombres y mujeres, o sea. Pensaste en 50 y 50. Es que, o sea, no le asigno un porcentaje, o sea, nada más pensé literal músicos, pero pueden ser hombres y mujeres. No pensé si eran 3 o eran 1. O sea, ¿Alguien más? Sí. En general, como... Sí. Entonces, de aquí ustedes díganme, de estas oraciones, ¿quién considera que ambos sí están representados? Ambos sexos. Levanten su mano. No. Pues no, porque nada más menciona el masculino, porque podría ser varios músicos y músicas compusieron, varias diputadas. Exacto. ¿Y por qué entonces sí, por ejemplo, en sus casos sí pensaron en un grupo heterogéneo? Porque ya lo hemos visto, ya nos estamos acostumbrando. Exacto. Entonces, ¿sí? A mí en el ámbito político, sí, de inmediato pensé en hombres, pero creo que en el ámbito, académico de los cirujanos, sí pensé en mujeres. Hay otro ejercicio, no sé si ustedes lo conozcan, pero justamente señala, un padre iba con su hijo en la carretera y viven un accidente. El hijo es llevado en una ambulancia y el doctor, el médico, dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. Entonces la pregunta es que el niño tenía 2 papás o el que estaba en el carro no era su papá o era el papá adoptivo? ¿Qué pensarían ustedes en ese caso? Que tiene 2 padres. Los padres son las iban manejando, ¿no? Ajá, pero el médico dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. Entonces, ¿es su papá adoptivo y el otro papá o es una familia homoparental? ¿Quién diría otra respuesta diferente? ¿No? Bueno, el médico fuera la mamá. exacto, que el médico fuera la mamá. Pero como estamos tan acostumbrados, ¿no?, a incluir como genérico en el masculino a todas las personas y también al incluir en el genérico invisibilizar a un grupo en particular, nos resulta muy complejo a veces identificar que estamos hablando de otra persona. Si yo les dijera en un grupo, todos los niños salgan a jugar fútbol, ¿cuándo sí y cuándo no vamos a estar incluidas las demás personas? Digo las demás personas porque no solamente están las mujeres y los hombres. Es decir, hemos construido una visión dicotómica del mundo, solo varones y mujeres. Pero la ciencia nos ha demostrado que no solamente existen los hombres y los varones, también están las personas intersexuales y también están las personas que no necesariamente se consideran intersexuales. Y dentro de la intersexualidad hay como 5 variantes. Hay personas que pueden nacer con un órgano reproductor masculino, es decir, que tengan el pene, pero dentro tengan en los gametos óvulos y los ovarios. Y tan es así que llegó un caso en donde un chico va con el médico y le dice, oiga, es que estoy teniendo una hemorragia. No estás teniendo una hemorragia, estás teniendo tu periodo.
Y puede ser al revés. Mujeres, ¿no? Porque las identificaron solamente por la vagina, pero al final en los órganos sexuales internos tenían también testículos. Entonces, esta dicotomía que hemos creado y los simbolismos alrededor de ella no nos permiten visibilizar que hay una diversidad en las personas enorme, e incluso dentro del mismo grupo. Las mujeres no son las mismas, cada una va a tener diferentes características y particularidades, y lo mismo en los varones, cada uno va a tener sus particularidades, ¿no? Bueno, yo les decía, ahora, en esta asignación de simbolismos en el lenguaje, si ustedes van al diccionario, también hay una carga desde esa idea heteropatriarcal. Si buscan aventurera en las mujeres, femenino, significa prostituta. Y en los hombres, no lo tengo ahí, pero era aguerrido. Mujerzuela, prostituta. Hombrezuelo, hombrecillo. Diosa es una falsa deidad. Y así está, solo falsa deidad. Y en Dios tiene como una página llena. Un ser de luz, omnipotente, omnipresente, que es parte de la divinidad, etcétera, etcétera. Y bueno, como esas palabras podemos pensar en muchas otras más. Pero también existen este tipo de refranes o comentarios. Calladita te ves más bonita. Mujer sin varón, ojal sin botón. Al hombre del buen saber, la mujer lo echa a perder. ¿No? Bueno, muchas otras más. Particularmente en la Edad Media se crearon muchísimas porque se creía que las mujeres que tenían cierta participación en las ciencias eran personas que estaban aliadas con el demonio. Y es así. Incluso cuando quieren ser benevolentes, detrás de un gran hombre. Ah, claro, detrás de un gran hombre. Pero eso es importante, no es para decir los hombres son malos, puesto que es para evidenciar que necesitamos repensar cómo nos tenemos que relacionar y cómo es importante visibilizar que existe una diversidad de personas muy grande. ¿Qué podemos hacer para dejar de utilizar un lenguaje que no es incluyente y sexista? Hay muchos recursos. No solamente está el tener que repetir la palabra en masculino y en femenino, porque como yo les dije, al final tampoco resulta tan representativo. Pero bueno, entonces, está la idea de los paréntesis. Podemos utilizar abogados, abogadas, directores, directoras, ¿no? O las diagonales. También está el recurso de eliminar los artículos y utilizar, por ejemplo, quiénes, las personas que, ¿no? Sin determinar un género. Entonces, quienes aplicaron la maestría en lugar de los aplicantes, que generalmente se hace. Perífrasis. Es decir, agregar a un sustantivo otro sustantivo. Y en vez de decir los políticos o políticos, podemos utilizar clases políticas. En lugar de decir discapacitados, que esto tiene que ver también con un tema de inclusión de otras realidades, no son discapacitados, minusválidos, o ¿qué otro nombre también les ponen? Capacidades diferentes. Son personas con discapacidad. Y de hecho, desde un enfoque de derechos humanos, se dice que las personas viven con una situación, no es que sea inherente a la persona. Y este es otro tema de discapacidad. Pero también podemos utilizar colectivos. En vez de decir los alumnos, podemos decir el alumnado. Entonces también ya es genérico, no es de un determinado género u otro. En vez de decir los ciudadanos, podemos decir la ciudadanía. Luego vienen las metonimias. De hecho, en la oficina en la que trabajo, el nombre anterior era la oficina del abogado general. ¿Por qué fue así? Porque generalmente los títulos tienen nombres de varones.
de varones, masculinos, porque solamente accedían a la educación los varones y entonces los títulos quedaron solamente en masculino. Entonces, ahora, por ejemplo, que hay médicas, que hay juezas, lo ideal es llamarla con el genérico de femenino, jueces, médicas, músicas, porque ya existen. Ahora también hay personas varones que están asumiendo tareas asignadas particularmente a mujeres. Por ejemplo, ama de casa, pues si hay un amo de casa, es un amo de casa, ¿no? No sé, por ejemplo, también está las personas que cuidan a los bebés. Niñeras. Pues también hay niñeros ahora. Y no tiene que generarnos como esta confusión, o es que este es niñeras y solamente estaba designada a las mujeres. Bueno, ahora ya hay hombres realizando estas tareas y también se puede cambiar. Pero lo que yo les decía en el caso de las instituciones, como en la que estoy, Oficina del Abogado General, como es una institución y también va a tener una representatividad itinerante, es decir, cada 4 años va a cambiar la persona titular de esta oficina, es importante tener un nombre genérico y aquí las metonímias son súper importantes, porque en vez de decir la oficina del abogado o de la abogada general, digamos la oficina de la abogacía general. Y ahí ya no importará quién llegue, ¿no? Ya no importa si es hombre, mujer, si es una persona trans, si se considera solamente persona, etc. En vez de decir un presidente o la presidencia, digamos la presidencia. En vez de decir el rector o la rectora, digamos la rectoría. Luego vienen las aposiciones que nos permiten explicar como cierto tipo de contextos, y en este tipo de contextos las aposiciones sirven para hacer énfasis. Como en cualquier idioma, a veces es importante hacer énfasis sobre los grupos que se encuentran en ciertos lugares o los grupos que están participando. Entonces ahí podemos decir periodistas, mujeres y hombres, ¿no? Porque en ese contexto nos era importante, tal vez en comunicación, ¿no? Hacer referencia de que habían tanto mujeres como hombres. Jóvenes, mujeres y hombres, varones y mujeres, etc. Ahora, las anteriores, algunas sí nos permiten utilizar esta parte de genéricos para no excluir a uno, a un género u a otro, pero lo ideal es utilizar y empezar a incluir en nuestro lenguaje la E como parte de la neutralidad del lenguaje. Muchos idiomas tienen ya un lenguaje neutral. El español es uno de los que no tiene un lenguaje neutral y más bien se considera neutral solamente incluir en el masculino. Todos consideran que es el lenguaje neutral, pero no, la realidad es que solamente incluye a un grupo particular. Por ejemplo, en francés existe palabras neutrales para poder nombrar a las personas, sin especificar. Y aquí entra el tema de nosotres, ellas, amigues. Suena raro, porque nos han enseñado que es amigos, amigas, o amigos genérico. Pero este es como el punto medular de entender que es lenguaje incluyente y no sexista. Y también es importante que nosotros identifiquemos que el lenguaje lo construimos socialmente, no está dado, no fue natural, no bajó de un árbol, ¿no? Fueron símbolos que empezamos a utilizar, significados implicantes para poder comunicar y tener una interacción con otra persona. Y así como se han cambiado muchas palabras y se han adecuado de otras culturas, por ejemplo, voy a pasar rápido, imprimido, existe en el diccionario, en la Real Academia, ¿no?, de la Lengua Española. Hippie, con J. Palabra, bluey, whisky, con G, de gato. Friki, almóndiga, en vez de albóndiga. Y así muchas, ¿no? Y también adoptamos, de acuerdo a las realidades y las necesidades sociales, ciertas palabras para poder distinguir ciertas conductas. Por ejemplo, calle, me stalkeó. Y ya es parte de nuestro vocabulario. ¿Por qué resulta tan difícil?
Entonces entender y empezar a utilizar este tipo de auxiliares para incluir a las personas. Pues aquí nos remonta otra vez a la parte de los enfoques y los impactos estructurales de la violencia de género, que no solamente son individuales, sino también de un colectivo. También se puede utilizar el arroba o la X, pero el arroba y la X son solamente símbolos que pueden utilizarse para una comunicación no formal, informal, ¿no? Que pueda ser entre amistades, personas cercanas, la familia, etc. Lo ideal en una comunicación formal es utilizar las categorías que les señalé anteriormente o la E como neutral. Y ahí pueden poner en vez de todas y todos, pues gobernadores, gobernadoras con el arroba. Y es informal porque al final el arroba no tiene un fonema particular que nos permita decirlo. No diríamos tu arroba, ¿no? Más bien es una cuestión informal de cómo a veces también en nuestra cotidianidad cortamos palabras para que sea mucho más rápido y eficaz. Por ejemplo, en francés, decir yo soy es je suis. Y ellos, para cortarlo, que se da en todas las culturas, dicen suis, y así lo escriben. Y ya el grupo particular sabe a qué se está refiriendo. Bueno, ahora vienen aquí varios contraargumentos, pero es que si utilizamos este tipo de lenguaje, entonces ya no tendríamos un lenguaje económico. Bueno, ya les dije, al final la inclusión de la E sí nos permite tener un lenguaje económico, ¿no? Las aposiciones, las metonimias, sí nos permiten tener un lenguaje incluyente y corto porque no es la duplicidad de los géneros, sino la inclusión en uno genérico. Luego también dicen, bueno, pero es que la Real Academia de la Lengua Española no lo ha decretado. Tendríamos que decir, la Real Academia de la Lengua Española solamente describe el idioma y tan lo describe que ha incluido estas palabras a partir de la utilización en diferentes comunidades. No es que la Real Academia nos diga, tienen que utilizar esto. Más bien, ella lo va a incorporar. Y otra realidad importante de quién crea las normas y cómo es que se van incorporando en nuestra comunidad es que las instituciones generalmente han sido ocupadas por varones. La academia ha sido ocupada mayoritariamente por varones y actualmente solamente hay 3 mujeres. Pero también este grupo ha sido particularmente blanco, con posibilidad a una educación, con posibilidad a tener una propiedad, etc. Es decir, incluso dentro de las mujeres hay que tener cierta perspicacia y ser críticas de que no todas las realidades están en una sola mesa. Hay diferentes realidades dentro de las mujeres. Y justamente en Estados Unidos en 1980, frente a la necesidad de visibilizar los diferentes grupos de las mujeres, es que Kimberly Crenshaw saca esta categoría de la discriminación interseccional. Es decir, no podemos pensar la igualdad solamente de un sector, que en este caso eran mujeres burguesas, en una situación diferente a las mujeres negras, esclavas, o unas mujeres de América Latina, migrantes, etc. Entonces, bueno, eso también nos da la pauta para identificar que en la Academia Española no se ha visibilizado todas las necesidades ni a todos los grupos. Ahora, la violencia de género y la violencia en el lenguaje no solamente es oral, también se puede reproducir en las imágenes. Si nosotros pensamos en los spots publicitarios, no sé si recuerdan el spot publicitario de Maluma con su nuevo disco, no sé si sea el nuevo o ya haya otro, pero él estaba en una cama, desnudo, creo que sí traía su calzón, y alrededor de él habían varias mujeres, modelos, con ciertos perfiles, delgadas, altas, con
las medidas que se consideran el estereotipo de belleza en México, y todas estaban así como acariciándolo con esa objetivización del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, de ese tipo de publicidades podemos encontrar muchas. También podemos encontrar publicidad en la división del trabajo. Hubo una campaña, ahora no recuerdo bien si fue en Argentina o en Estados Unidos, ya no les voy a poner las fotos, pero en una captura estaba una mujer con su hija dentro de la cocina. Y afuera, en la ventana, estaba su esposo con trajes, sus portafolios, despidiéndose de ella. Y en la otra imagen, estaba el esposo con su delantal, cargando a su hija dentro de la cocina, y en la parte de afuera estaba la mujer vestida de traje, con su portafolio, despidiéndose de su hijo. Y era muy contrastante. Esta contracampaña se hizo justamente criticando que todavía se sigue reproduciendo la división del trabajo en razón del género, ¿no? Y justamente cuando hacían este cambio, que es la regla de la inversión, ¿no?, ya dicha por la Suprema Corte, y que funciona no solamente en la parte jurídica, sino también en la inversión de cierto tipo de estereotipos, cierto tipo de imágenes o lenguaje, resultaba difícil, resultaba impactante, ¿no? Hasta a las personas les resulta, yo creo que es sorprendente ver que una mujer está ocupando en la publicidad un puesto de dirección o de trabajo, o que es la que está proviendo pues el sustento económico. Luego está la parte del modelo físico, cómo tendría que ser un hombre, cómo tendría que ser una mujer. Hay unos videos en donde a los hombres también los ponen como personas altas, musculosas, con trajes, famosos o que han tenido éxito. Y los varones, si ustedes se dan cuenta ahora en los comerciales, que han incluido a varones en la limpieza de la casa, justamente con esta idea de inclusión, los varones que ponen son personas no musculosas, bajitas, con una panza le dicen la panza chelera, justamente con una visión y un estereotipo totalmente distinto a la persona que se encarga de temas empresariales, ¿no? Entonces la persona que está en la casa es una persona descuidada, no necesariamente cumple con este estereotipo de lo que tendría que ser un varón próspero, inteligente, del cual una persona pueda sentirse orgullosa. Luego está la parte de las competencias, ¿no? Y justamente estas competencias de cómo tenemos que ser frente a la otra persona, cómo es que tenemos que lograr alcanzar este nivel que nos han puesto social y culturalmente. Y por ejemplo, en los comerciales también, en este estereotipo de la mujer, no es realista con los estereotipos y bueno, con las realidades de las mujeres, ¿no? Y solamente se están representando a mujeres blancas, delgadas también, con un estatus económico. Y México tiene una pluriculturalidad enorme, muchísimas comunidades indígenas que nunca han sido representadas en los comerciales. Por ejemplo, con esta chica Aparicio, que acaba de ganar, bueno, fue nominada, al final solamente salió en este tipo de comerciales o programas porque estaba siendo aclamada desde una visión extranjera en la película, pero más allá no hay una representación de personas que pertenecen a comunidades rurales o comunidades indígenas. Ya solamente para cerrar, estamos a las 5 minutos, quisiera como leerles un pensamiento que, por qué es importante empezar a utilizar el lenguaje incluyente. Sí. Francis George Steiner dice que lo que no se nombra no existe. En un mundo donde el lenguaje y el nombrar las cosas son poder, el silencio es opresión y violencia. Entonces, en tanto nosotras no, y nosotros no nombremos, o nosotros,
no nombremos y utilicemos el lenguaje incluyente, seguiremos reproduciendo y fortaleciendo desde la comunicación y también el imaginario estos estereotipos, expectativas de lo que debe ser o lo que no debe ser una persona. Nada más para acotar, el lenguaje incluyente no es para las cosas, es para las personas, porque entonces llega esta pregunta de, ¿y ahora vamos a hablar de sillos y sillas? No, el lenguaje es para las personas, para involucrar a comunidades que históricamente y estructuralmente en los diferentes niveles no han sido representadas. Listo. Pues ya, muchas gracias.